El último golpe resuena en cámara lenta. Lupe Pintor, el zurdo de oro, levanta los brazos. El cinturón de campeón mundial es suyo. El rugido de la multitud es un himno a su gloria. Pero al otro lado del ring, el silencio es un veneno que se esparce. Johnny Owen no se levanta. Como la noche en que un hombre tocó el cielo con los puños, se convirtió en el inicio de su infierno eterno. Acompáñame a desentrañar la historia del campeón maldito, y si el coraje de estos guerreros te inspira, demuestra tu apoyo con un like. Dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es por allá? Pero para entender al hombre que levantaba el cinturón del mundo, hay que regresar al niño que levantaba los puños para sobrevivir. Hay que viajar lejos de las luces de Los Ángeles, a las calles sin pavimentar de Coajimalpa, en la Ciudad de México. Allí, donde el frío de la montaña se metía hasta los huesos, y el hambre era un compañero constante, nació la leyenda de Lupe Pintor. La pobreza no era un concepto para él, era el aire que respiraba, el suelo que pisaba. Cada día era una batalla no por la gloria, sino por un pedazo de pan. El boxeo para el joven Guadalupe no fue una elección, no fue un deporte. El campeón del pueblo era ahora el villano de una historia que él nunca quiso escribir. Y entonces, en una mañana gris que parecía presagiar la oscuridad eterna, el teléfono sonó. No fue el rugido de la multitud, ni el sonido de la campana. Fue un timbre agudo, ordinario, que cortó el silencio de su casa como un bisturí. Al otro lado de la línea, una voz solemne y distante pronunció las palabras que habían sido su peor pesadilla durante 46 días. Johnny Owen había muerto. No hubo un grito. No hubo un estallido de rabia. Solo un silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que pareció tragarse todo el aire del mundo. Lupe Pintor, el hombre con una quijada de granito, el guerrero que nunca retrocedía, se quebró. La primera reacción fue la negación, la defensa más primitiva del alma humana ante un dolor insoportable. Colgó el teléfono, como si al cortar la conexión pudiera cortar la realidad. Se quedó inmóvil, mirando sus manos. Esas manos. Las mismas que habían trabajado en la construcción, las que habían envuelto en vendas gastadas, las que su madre había besado pidiendo a la Virgen que lo protegiera. Las manos que le habían dado la gloria. Ahora, las sentía sucias, manchadas con una sangre que no podía ver, pero que sentiría por el resto de su vida. Fue la única puerta de salida que vio en un muro de miseria que amenazaba con aplastar a su familia. Vio las manos cansadas de su madre, el sacrificio silencioso en los ojos de su padre, y en su corazón de niño hizo un juramento sagrado. Una promesa susurrada en la oscuridad de su humilde hogar, una promesa que se convertiría en el motor de su existencia. Un día, mamá, te juro que seré campeón. Un día no nos faltará nada. Esa promesa lo llevó al único santuario que conocía, el gimnasio. Un lugar que olía a sudor viejo, a sangre seca, y a la desesperación de cientos de jóvenes que, como él, buscaban la misma salida. No era un lugar de esperanza, era un lugar de furia canalizada. Y allí, en medio de ese caos de cuerpos golpeando costales, encontró a un maestro, una figura que moldearía su rabia en un arte letal, el legendario Ignacio Nacho Beristain. Nacho no vio solo a un peleador callejero, vio un diamante en bruto, una furia que, si se pulía, podría conquistar el mundo. Vio en sus ojos la misma hambre que él había conocido. Bajo su tutela, cada golpe al costal no era solo un entrenamiento, era un golpe contra la miseria. Cada gota de sudor era una cuota pagada para comprar el futuro de su familia. Luego, como una ola que rompe contra un acantilado, llegó la rabia. Una furia impotente, dirigida no hacia una persona, sino hacia el destino, hacia Dios, hacia el deporte que amaba y que ahora lo había traicionado. Golpeó una pared, pero el dolor en sus nudillos no era nada comparado con el tormento que desgarraba su interior. Era el rugido de un animal atrapado, un campeón encadenado a una tragedia de la que nunca podría escapar. El apodo, el zurdo de oro, sonaba ahora como una cruel ironía. Su don, su bendición, se había convertido en su maldición. Finalmente, la rabia se agotó, dejando tras de sí solo el vacío, y una vulnerabilidad desnuda. El guerrero desapareció, y en su lugar quedó un hombre roto, un hombre de 25 años cuyo espíritu había envejecido un siglo en un solo instante. Se derrumbó,
Y por primera vez desde que era un niño hambriento en las calles de su barrio, Lupe Pintor lloró. Lloró por Johnny Owen, el valiente galés al que apenas conocía pero cuyo destino ahora estaba inseparablemente atado al suyo. Lloró por la familia de Owen, imaginando un dolor que ni siquiera podía empezar a comprender. Lloró por su madre, por la promesa manchada. Y lloró por sí mismo, por el joven que había entrado a ese ring en Los Ángeles persiguiendo un sueño, y que había salido de él portando una pesadilla. ¿Estaba forjando su cuerpo? Sí. Pero sobre todo, estaba blindando su alma para la guerra que le esperaba. Ese juramento, hecho en la pobreza más absoluta, fue el combustible que lo llevó desde el lodo de su barrio hasta la cima del mundo. ¿Quién de nosotros no ha hecho una promesa desesperada, un juramento a un ser querido para cambiar su destino? Si alguna vez has sentido esa llama, esa urgencia por cumplir una palabra, déjanos un comentario, y apoya este video con un like, para que la leyenda de Lupe Pintor no sea olvidada. El muchacho que hizo una promesa en el polvo de Coajimalpa había muerto. En su lugar, se levantó un depredador con guantes de cuero, y el mundo del boxeo no estaba preparado para la tormenta que se avecinaba. Las primeras peleas profesionales de Lupe Pintor no fueron combates, fueron declaraciones de guerra. Cada campanazo era el inicio de una cacería humana. No bailaba, no estudiaba a sus oponentes, los asfixiaba. Los acorralaba contra las cuerdas con una presión incesante, una furia canalizada, que venía de años de hambre y humillación. Su estilo no era boxeo, era una demolición. Un fajador puro, un tren de carga humano que no conocía la marcha atrás. Su apodo, el zurdo de oro, no era una cortesía, era una advertencia. Ese día, el 2 de noviembre de 1980, Lupe Pintor dejó de ser un campeón. A los ojos de muchos, y lo que era peor, a sus propios ojos, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el hombre que mató a un hombre en el ring. La corona de oro se había transformado para siempre en una corona de espinas. Este fue el golpe del que nunca se recuperaría. No fue un gancho de izquierda ni un uppercut. Fue un golpe silencioso, asestado por el destino, y aterrizó directamente en su alma. La herida que abrió no sangraba hacia afuera, sino hacia adentro, envenenando lentamente todo lo que era, todo lo que había logrado, y todo lo que alguna vez esperó ser. La caída apenas comenzaba. La espiral descendente que le esperaba, sería más brutal que cualquier pelea a 12 asaltos, porque su oponente ya no estaría en la esquina opuesta, sino dentro de su propio reflejo en el espejo. Para ser testigo de cómo un campeón es devorado por sus propios demonios, de cómo la gloria se convierte en ceniza, no te despegues. Suscríbete y acompáñanos en la caída de un ídolo. El cinturón de campeón mundial, el objeto que había soñado desde que era un niño con los nudillos rotos en las calles de Coajimalpa, ahora yacía en un rincón oscuro de su casa, cubierto por una tela como si fuera un cadáver. Su izquierda no era un JAB, era un martillo de demolición que buscaba el alma de sus rivales. Los narradores se quedaban sin aliento tratando de describir la avalancha de golpes. Los oponentes, hombres duros, terminaban con la mirada perdida, no solo derrotados en el cuerpo, sino quebrados en el espíritu. Se preguntaban qué clase de demonio les habían puesto enfrente. La respuesta era sencilla. Un hombre que peleaba como si su siguiente comida dependiera de ello, porque durante mucho tiempo, así fue. El mundo comenzó a notar a esa fuerza de la naturaleza. México, una tierra de guerreros legendarios, veía en Pintor la encarnación más pura de su espíritu combativo. Y entonces llegó la prueba de fuego, la pelea que lo definiría. No era contra un extranjero, era contra una leyenda viviente, un compatriota, el gran Carlos Zárate. Era más que una pelea por el título mundial gallo del CMB, era una guerra civil mexicana sobre el cuadrilátero. México se partió en dos. La experiencia y la técnica de Zárate contra la juventud, y la ferocidad de Pintor. La noche del combate, el aire estaba cargado de una tensión casi insoportable. Desde el primer segundo, fue un vals violento de sangre, sudor y orgullo. No había espacio para la estrategia, solo para el corazón. Lupe Pintor ya no lo miraba. El brillo del oro le quemaba los ojos, recordándole no la gloria, sino el rostro inerte de Johnny Owen. La corona de espinas no se veía, pero pesaba más que cualquier metal precioso, hundiéndose en su cráneo día y noche. El campeón del mundo se había convertido en un prisionero en su propio hogar,
atormentado por un fantasma que él mismo había creado. Volvió a pelear, porque era lo único que sabía hacer, porque los contratos estaban firmados y el mundo no se detiene por el alma rota de un hombre. Pero algo fundamental se había quebrado dentro de él. Cada vez que subía al ring, no veía a un rival, veía una sombra. Cada golpe que lanzaba su devastadora zurda de oro, ya no llevaba la furia de la conquista, sino el eco de una disculpa silenciosa. Cada vez que recibía un puñetazo, una parte de él lo aceptaba como una penitencia merecida. El público, que antes coreaba su nombre como el de un dios azteca, ahora lo recibía con un murmullo helado, o peor, con abucheos que se clavaban en su orgullo como cuchillos. En los ojos de la multitud ya no veía admiración sino juicio. Para ellos, ya no era el guerrero de México, era el hombre que había matado a otro por dinero y fama. Pintor, fiel a su esencia, fue hacia adelante, absorbiendo un castigo brutal para poder descargar su propia artillería. Su quijada, tallada en el granito de las calles de su barrio, resistió golpes que habrían derribado a cualquier otro. Y su izquierda, una y otra vez, encontraba su destino, implacable, devastadora. La pelea fue tan cerrada, tan brutal, que la decisión de los jueces fue controversial, una herida que dividiría a los fanáticos por años. Pero cuando el anunciador gritó su nombre, Lupe Pintor había hecho lo imposible. Había destronado a un ídolo para convertirse en uno. En ese momento, él era el rey. El cinturón verde y oro descansaba sobre su hombro, un símbolo de que la promesa a su madre no solo se había cumplido, sino que se había superado. El niño que recogía cartón en las calles ahora era el campeón mundial. La pobreza era un fantasma del pasado. El respeto, la admiración, el dinero, todo por lo que había luchado, ahora era suyo. Era el orgullo de Coajimalpa, el nuevo estandarte del boxeo mexicano. Había conquistado el mundo a base de pura voluntad y puños, era invencible. Era un dios forjado en el infierno, ahora sentado en el Olimpo. Pero la cima de la montaña es un lugar solitario y peligroso. La fama, esa bestia seductora, comenzaba a susurrarle al oído. El gimnasio de Nacho Beristain, aquel santuario donde el sudor y el dolor lo habían purificado y transformado en un campeón, se convirtió en su celda de castigo. Las sesiones de entrenamiento se volvieron un ritual sombrío y mecánico. Golpeaba el costal no para mejorar sino para agotarse hasta el punto de no poder pensar, de no poder recordar. Nacho, el maestro que había moldeado su agresión en arte, ahora miraba impotente a un cascarón vacío, un autómata que seguía los movimientos pero cuyo corazón ya no estaba en la pelea. La alegría salvaje, el fuego que lo definía, se había extinguido, ahogado por una culpa que lo inundaba todo. Sus compañeros de gimnasio, antes hermanos de armas, ahora bajaban la mirada cuando pasaba, como si la tragedia fuera una enfermedad contagiosa. La espiral descendente no se detuvo en el ring. Arrastró su oscuridad a casa. La promesa que le hizo a su madre, la de sacarla de la pobreza con sus puños, ahora se sentía como una maldición. ¿De qué servía el dinero si venía manchado de sangre? El silencio en la mesa familiar era más ensordecedor que cualquier campana de fin de asalto. Su esposa intentaba alcanzarlo, pero él se había encerrado en una fortaleza de melancolía impenetrable. Sus hijos lo veían, pero no reconocían al padre que antes los levantaba en hombros como trofeos vivientes. El mundo lo aclamaba, pero nadie veía la carga que empezaba a formarse sobre sus hombros. Para ser testigo de cómo el peso de la gloria puede convertirse en una maldición, y para entender el precio que se paga por sentarse en el trono, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo capítulo de esta saga. El campeón ya no era una promesa, era un decreto. Lupe Pintor, el muchacho que había escapado del hambre a puñetazos, ahora se sentaba en el trono del boxeo mundial. México entero lo veía no como un atleta, sino como la encarnación de su propio espíritu de lucha. Un hombre que, contra todo pronóstico, se había negado a ser vencido por la vida. Su nombre se coreaba en las cantinas, se escribía en los muros de los barrios, y se susurraba en las oraciones de las madres que querían para sus hijos un destino como el suyo. Era el zurdo de oro, y todo lo que tocaba su guante izquierdo se convertía en leyenda. El cinturón de campeón mundial no era solo un trofeo, era la corona de un rey forjado en la calle, y su reino era el corazón de su gente, y un rey debe defender su territorio. El 19 de septiembre de 1980, el Olympic Auditorium de Los Ángeles no era un estadio, era una catedral erigida para la brutal liturgia del boxeo, y esa noche,
el dios al que todos venían a adorar, era mexicano. Ahora era una figura distante, un hombre cuya mirada estaba perdida en un punto lejano, reviviendo una y otra vez esos 12 rounds en Los Ángeles. Se aisló, construyendo un muro entre él y aquellos a quienes más amaba, convencido de que los protegía de su propia oscuridad, sin darse cuenta de que los estaba ahogando con él. Comenzó a perder peleas que antes habría ganado con el corazón. Su legendaria quijada de granito seguía ahí, pero el espíritu que la sostenía se había desmoronado. Cada derrota era una confirmación pública de su caída, pero en privado, era casi un alivio, un castigo más que sentía que merecía. El amor por el deporte que lo había salvado de la miseria, se transformó en odio. Odiaba el sonido de los guantes, el olor al alimento, el rugido de la gente. Odiaba el boxeo porque le había dado todo, y, en un instante, se lo había quitado de la forma más cruel, dejándolo con la gloria en las manos y la muerte en la conciencia. El zurdo de oro ya no existía. Solo quedaba un hombre atormentado, luchando por obligación, un campeón en el papel cuyo reinado sobre sí mismo había terminado la noche en que Johnny Owen no se levantó. Estaba en el fondo del pozo, mirando hacia arriba a una luz que ya no podía alcanzar. ¿Cómo puede un guerrero seguir luchando cuando la victoria se siente igual que la derrota? El aire estaba espeso con el olor a cerveza, a sudor y a una fe ciega. Miles de banderas tricolores ondeaban como si el suelo de California fuera, por unas horas, una provincia más de México. Del otro lado del ring, esperaba su retador, un espectro venido de Gales llamado Johnny Owen. Le decían, el fósforo de Mártir, un apodo cruelmente preciso. Era un hombre de una delgadez casi esquelética, de piel pálida, y una mirada que parecía contener toda la melancolía de su tierra minera. Parecía frágil, un hombre hecho de alambre y voluntad, una figura trágica antes incluso de que sonara la primera campana. Nadie le daba una oportunidad. Era un cordero, entrando al matadero del lobo. Pero el cordero tenía un corazón de león. Durante los primeros asaltos, la multitud mexicana enmudeció. Owen, con una resistencia que desafiaba la lógica de su físico, no retrocedía. Absorbía los martillazos de oro de Pintor y seguía avanzando una y otra vez con una tenacidad fantasmal. La pelea se convirtió en una demostración salvaje de dos voluntades inquebrantables. Pintor, el fajador, lanzaba bombas con la furia de quien pelea por su pasado. Owen, el espectro, las resistía con la determinación de quien no tiene nada que perder. Round tras round la batalla se intensificaba. No era boxeo, era una erosión. Si alguna vez has sentido el peso de un error que no puedes borrar, deja un like como señal de que entiendes el tormento de un hombre que perdió su guerra más importante. La guerra contra sí mismo. Los años pasaron, y el eco de las campanas se había desvanecido. Los guantes de Lupe Pintor colgaban, no como trofeos, sino como reliquias de una vida que ya no le pertenecía. El retiro no le trajo la paz, solo le quitó el único escenario donde podía castigarse físicamente. Ahora, la batalla se libraba en el silencio de las madrugadas, en el reflejo de un hombre que ya no reconocía en el espejo. Era un fantasma en su propia casa, un campeón cuyo reino era un laberinto de recuerdos oscuros. El alcohol se convirtió en un refugio temporal, un sedante para el dolor que no adormecía al fantasma de Johnny Owen, solo lo hacía más cruel al despertar. Cada noche, la misma película se repetía en su mente, el golpe, el cuerpo cayendo, el silencio que devoró a la multitud. Su familia lo observaba con una mezcla de amor y desesperación. Veían al guerrero que conquistó el mundo, ahora derrotado por un enemigo invisible. Intentaban alcanzarlo, pero Lupe se había encerrado tras un muro de culpa impenetrable. El rostro de Owen se transformaba en una máscara de sangre e hinchazón, pero sus ojos jamás perdieron el fuego. Pintor, frustrado por la increíble durabilidad de su oponente, tuvo que escarbar más profundo que nunca, buscando en su alma esa reserva de violencia que lo había sacado de la miseria. El combate se extendió hasta el 12º asalto, un rincón del infierno donde solo los guerreros más puros pueden sobrevivir. El público estaba de pie, gritando, suplicando un final para aquella carnicería gloriosa, y entonces, llegó. Lupe Pintor, viendo una apertura que duró menos que un parpadeo, desató una combinación que nació en el fondo de su ser. El golpe final, un gancho de izquierda, fue perfecto. No fue solo un golpe, fue un punto final escrito con el puño. Johnny Owen se desplomó sobre la lona,
no como un árbol que cae, sino como una marioneta a la que le cortan los hilos. Se quedó inmóvil. El auditorio explotó en un rugido catártico. La victoria era absoluta, brutal, indiscutible. Lupe Pintor levantó los brazos, bañado en sudor y en la adoración de su gente. El cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo brillaba bajo las luces como un sol personal. En ese instante, él no era un hombre. Era un mito. La promesa a su madre, aquella que lo impulsó a salir de la miseria, ahora se sentía como una traición. Le había prometido la gloria, no una gloria manchada con la sangre de otro hombre. Se dio cuenta de que mientras siguiera huyendo, el fantasma de Owen siempre estaría un paso adelante. La autodestrucción ya no era un castigo, era un lento suicidio del alma. Y en el fondo de ese abismo, una idea comenzó a tomar forma. Una idea aterradora, pero necesaria. No podía cambiar el pasado, pero quizás, solo quizás, podía enfrentarlo. La verdadera lucha por la redención no sería en un cuadrilátero bajo las luces brillantes de Los Ángeles. Sería en un pequeño pueblo de Gales, bajo un cielo casi siempre gris. La decisión de buscar a la familia de Johnny Owen no fue un impulso, fue la última jugada de un hombre acorralado. Comprar el boleto de avión fue un acto de terror y de fe. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Odio? ¿Reproche? Un portazo en la cara que confirmara lo que él ya creía ser. Un monstruo. No importaba. Era una deuda que tenía que pagar, una peregrinación a la fuente de su tormento. El viaje a través del Atlántico fue una tortura. Cada milla que lo acercaba a Merthyr Tydfil, era una milla que lo adentraba más en su propio infierno personal. Era la personificación del poder, el ídolo de un pueblo que veía en su victoria la prueba de que el honor y la gloria podían comprarse con sangre y coraje. Era el rey del mundo, intocable, invencible, en la cima más alta que un hombre podía escalar. Pero ¿qué sucede cuando un hombre que ha dominado a todos sus enemigos, descubre que la fuerza que lo hizo invencible, es también la semilla de su propia destrucción? ¿Puede un puño que da la gloria, también arrebatar un alma sin manchar la propia? El rugido del Olympic Auditorium era el sonido de un dios siendo coronado. En el centro del ring, bañado en sudor y gloria, Lupe Pintor levantaba los brazos. El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, esa reliquia sagrada forjada en oro y sueños, por fin descansaba sobre su hombro. Era el rey. El ídolo de Coajimalpa, el guerrero que había salido del polvo para conquistar el planeta, había cumplido su promesa. Cada flash de las cámaras era un relámpago que inmortalizaba no solo a un campeón, sino a la encarnación del espíritu mexicano. Un hombre que se negaba a caer. Pero mientras el confeti llovía, y los gritos de ¡Viva México! Sacudían los cimientos del recinto, una extraña quietud comenzó a extenderse desde la esquina opuesta. Cuando llegó, el frío de Gales le caló hasta los huesos. No era el frío del clima, era el frío del miedo. Caminó por las calles que Johnny Owen había caminado, vio los rostros de la gente que lo había aclamado como su héroe, y él era el hombre que se los había arrebatado. Con el corazón en la garganta y el alma temblando, llegó a la puerta de la familia Owen. Cada fibra de su ser le gritaba que diera la vuelta, que huyera como lo había hecho durante años. Pero la imagen de su propia madre, la promesa rota, le dio la fuerza para levantar la mano. El golpe en la puerta fue el más difícil de su vida. Más que cualquier golpe que hubiera lanzado o recibido. Quien abrió no fue un juez, ni un verdugo. Fue una madre. Una mujer cuyos ojos contenían un océano de dolor, pero ni una sola gota de odio. Lupe Pintor, el zurdo de oro, el fajador implacable, se quebró. No hubo palabras al principio, solo el lenguaje universal de un hombre roto pidiendo perdón sin saber cómo. Y en ese pequeño salón, lejos de cualquier cámara o multitud, ocurrió un milagro. La madre de Johnny Owen lo tomó de las manos. Le habló de su hijo, no del boxeador, sino del joven amable y soñador que había sido. Era un silencio antinatural, un vacío que el estruendo de la celebración no podía llenar. La euforia en la cara de Lupe, esa expresión pura de triunfo absoluto, comenzó a desvanecerse al notar la mirada de su entrenador, Nacho Beristain. No era una mirada de victoria, era una de profunda helada preocupación. El foco de la arena, y pronto del mundo, se desvió del campeón ascendido al guerrero caído. Johnny Owen no se levantaba. En el vestidor,
El champán esperaba para ser descorchado, pero el aire se sentía espeso, cargado de un presagio funesto. Las felicitaciones llegaban, pero sonaban huecas, distantes. Los reporteros, que minutos antes buscaban citas sobre la gloria, ahora hacían preguntas con un tono sombrío. ¿Cómo viste a Owen en los últimos rounds? ¿Crees que la pelea debió detenerse antes? Preguntas que no eran para un campeón, sino para un sospechoso. Lupe, todavía con la adrenalina recorriendo sus venas, respondía con la lógica del guerrero. Hice mi trabajo. Esto es boxeo. Pero sus palabras, tan ciertas dentro del cuadrilátero, comenzaban a sonar a excusa fuera de él. Fue entonces, cuando la sombra comenzó a tomar forma. No era un enemigo de carne y hueso al que pudiera golpear. Era un susurro, un rumor que se filtraba por debajo de la puerta. Owen fue trasladado de emergencia al hospital. Está en estado crítico. Y entonces, le ofreció las palabras que Lupe creía que nunca merecería escuchar. No fue tu culpa. Fue un accidente. Te perdono. Ese perdón no borró la cicatriz. La muerte de Johnny Owen siempre sería parte de su historia, una mancha indeleble en su legado. Pero en ese instante, la carga que había estado aplastando su espíritu durante años se aligeró. El perdón de esa mujer no le devolvió al campeón, le devolvió al hombre. Le permitió por primera vez perdonarse a sí mismo. Ya no tenía que luchar contra el fantasma de Johnny Owen, ahora podía aprender a caminar junto a él, honrando su memoria no con castigo sino con vida. La verdadera victoria de Lupe Pintor no se ganó con los puños en un ring, se ganó con el corazón de rodillas, en una casa humilde en Gales. Porque a veces, el acto más valiente de un guerrero es rendirse, no a un oponente, sino a la humanidad. Déjame saber en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? El perdón no borró la cicatriz. No podía hacerlo. Hay heridas que se graban en el alma y se convierten en parte de quien eres. Pero el gesto de aquella madre galesa detuvo la hemorragia que durante años había estado desangrando a Lupe Pintor por dentro. Cada noticia era un golpe más duro que cualquiera de los que había recibido en el ring. El cinturón dorado sobre la mesa ya no brillaba con la misma intensidad. Parecía más pesado, más frío. El oro, que simbolizaba la cima del mundo, ahora parecía manchado por algo invisible, por el espectro de una consecuencia que él nunca había contemplado. La victoria, que debía ser su consagración, se estaba convirtiendo en un juicio. Los periódicos del día siguiente no solo celebraban al campeón mexicano, en páginas interiores, ya sembraban la duda. Las crónicas de la brutalidad del combate opacaban el relato de su habilidad. El público, que lo había aclamado como un héroe, comenzaba a murmurar. La admiración se teñía de morbo. Lupe Pintor había ganado la pelea, pero una batalla mucho más oscura y silenciosa acababa de comenzar dentro de su propia mente. Él era un fajador, un hombre programado para avanzar, para destruir lo que se le ponía enfrente. Pero ¿qué haces cuando tu enemigo es la culpa? ¿Cómo noqueas al fantasma de tus propias acciones? La corona que tanto anheló, por la que sangró y sacrificó su juventud, ahora se sentía como una corona de espinas. El mundo lo veía como el campeón, pero él, en el silencio de esas primeras horas, comenzaba a verse a sí mismo como el verdugo. El fantasma de Johnny Owen no desapareció, pero su presencia cambió. Ya no era el espectro acusador que lo ahogaba en alcohol y culpa. Se convirtió en una sombra silenciosa, un recordatorio perpetuo no de su pecado, sino de la fragilidad de la vida, y del terrible precio que a veces exige la gloria. Lupe Pintor colgó los guantes, pero nunca dejó de pelear. Su batalla ya no era por cinturones o por el aplauso de la multitud, sino por la paz, por el derecho a mirarse al espejo y no ver a un asesino, sino a un hombre que sobrevivió a su propia tragedia. El zurdo de oro aprendió a vivir con su leyenda manchada, a entender que su historia no sería la de un campeón impecable, sino la de un guerrero herido. Y así llegamos al final, a la pregunta que ha flotado sobre toda esta saga. ¿Cómo el momento más glorioso en la vida de un hombre se convirtió en el inicio de su infierno personal? La respuesta es tan brutal y honesta como el propio boxeo. Su triunfo se convirtió en tragedia, porque en el ring, la línea que separa la gloria de la desgracia, es tan fina como el filo de una navaja. Lupe Pintor era un guerrero forjado para destruir, y esa noche, cumplió su propósito con una eficacia aterradora. La armadura de granito que lo había hecho invencible mostraba sus primeras fisuras, no por los golpes de un rival, sino por el peso de su propia conciencia.
La gloria era suya, sí, pero venía con un precio que nadie le había advertido, un precio que pagaría por el resto de su vida. Y es aquí donde la leyenda se fractura y la opinión se divide. ¿Fue la naturaleza salvaje del propio deporte la que cobró su cuota? ¿Fue un árbitro que tardó demasiado en ver lo inevitable, permitiendo que el coraje se convirtiera en tragedia? ¿O fue simplemente el destino, tejiendo una historia de horror con los hilos de la ambición y la violencia? Déjame saber en los comentarios qué crees que comenzó a destruir a este campeón en la noche de su mayor triunfo. Durante 46 días, Lupe Pintor no fue un campeón. Fue un prisionero. Un prisionero de la esperanza y del pavor, atrapado en un purgatorio que no tenía geografía, pero que ocupaba cada rincón de su mente. Cada amanecer no traía la luz del sol, sino la fría sombra de una pregunta que se repetía como un eco en su alma. ¿Cómo está Johnny Owen? El cinturón de campeón del mundo, el oro que había soñado desde los callejones de Coajimalpa, yacía en un rincón de su casa, no como un trofeo, sino como un objeto maldito. La misma fuerza que le dio un campeonato mundial, le quitó la vida a otro hombre. No hay gloria sin violencia en el boxeo. Y él fue el elegido por el destino para encarnar esa verdad terrible, para llevar sobre sus hombros el peso de esa contradicción para siempre. Su legado, entonces, no está escrito en los libros de récords, sino en el corazón de quienes conocen su historia. No es recordado como un dios invencible del cuadrilátero, sino como algo mucho más profundo y duradero, un hombre. Un hombre que ascendió desde la miseria más absoluta para tocar el cielo, solo para ser arrastrado al infierno por el mismo golpe que lo consagró. Un hombre que cargó una cruz que no pidió, que buscó la redención en el fondo de una botella y la encontró en el abrazo de la madre de su víctima. Lupe Pintor es el héroe trágico en su máxima expresión. Un campeón imperfecto, un hombre fallido, un alma atormentada que nos obliga a confrontar la oscuridad que se esconde detrás de las luces brillantes del deporte. Y es precisamente en esa humanidad, en esa falla, donde reside su eternidad. La historia de Lupe Zurdo de Oro Pintor es un corrido amargo sobre el precio de la gloria. Pero no es la única. Su brillo parecía burlarse de él, un recordatorio constante del precio que había costado. Ya no entrenaba con la furia de un conquistador, sino con la desesperación de un penitente. Cada golpe al saco era una oración silenciosa, un castigo autoimpuesto, un intento fútil de golpear al fantasma que ya se había instalado en su vida. Su entrenador, el legendario Nacho Beristain, lo miraba con una mezcla de orgullo y profunda tristeza. Sabía que el guerrero que había forjado estaba librando una batalla para la que no existía entrenamiento, una pelea contra un oponente invisible que no sangraba ni caía, la culpa. Los días se arrastraban, cada uno idéntico al anterior. Las noticias de Los Ángeles llegaban a cuentagotas, fragmentos de jerga médica que solo aumentaban la angustia. Coma inducido, presión intracraneal, sin cambios, eran palabras que no entendía del todo, pero cuyo peso sentía en cada hueso de su cuerpo. La prensa, que antes lo había elevado al panteón de los ídolos mexicanos, ahora lo acechaba. Las preguntas ya no eran sobre su técnica o su próximo rival, sino sobre el último golpe. ¿Te arrepientes?, le preguntaban. ¿Sentiste que iba demasiado lejos? Cada pregunta era una daga que removía la herida. Él, el hombre que se había forjado en la dureza, que había prometido a su madre sacarlos de la miseria a puñetazos, ahora se sentía frágil, expuesto. El mundo del deporte está lleno de guerreros heridos, de campeones marcados por el destino, cuyas victorias más grandes esconden sus tragedias más profundas. Para conocer sus historias, para entender el alma detrás del ídolo, suscríbete y acompáñanos en este viaje a la memoria de los que lo arriesgaron todo.